Bienvenidos a nuestro canal Secreto de las Escrituras. Hoy nos adentraremos en la vida extraordinaria de Samuel, una figura clave que marcó la transición entre la época de los jueces y el establecimiento de la monarquía en Israel. Nacido como respuesta a las oraciones de una madre desesperada, Samuel se convertiría en el último gran juez de Israel y en el profeta elegido por Dios para ungir a los primeros reyes de la nación. Su historia es un testimonio de fe, obediencia y el poder transformador de una vida dedicada a Dios. Desde su infancia, en un tiempo de confusión moral y espiritual, cuando cada persona hacía lo que bien le parecía, Samuel emergió como un faro de integridad y liderazgo piadoso. Desde el tabernáculo en Silo hasta los campos de batalla contra los filisteos, desde la unción secreta de David hasta sus sabias advertencias sobre los peligros del poder, el legado de Samuel resuena a lo largo de los siglos. Acompáñanos en este viaje a través de la vida de un hombre que escuchó la voz de Dios desde su niñez y cuyas decisiones cambiaron para siempre el curso de la historia de Israel. En los días en que los jueces gobernaban, vivía un hombre llamado Elcaná, quien residía en Ramataim, en la región montañosa de Efraín, tal como nos cuenta el primer libro de Samuel, capítulo 1. Elcaná tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Mientras que Penina tenía hijos, Ana no podía concebir. La vida no fue fácil para Ana. Mientras su rival disfrutaba de la alegría de tener hijos que alegraban su corazón, Ana sufría por su esterilidad. Penina no perdía oportunidad alguna para provocarla, logrando hacerla llorar y perder el apetito. Como dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 6, y su rival la irritaba para entristecerla, porque el Señor había cerrado su matriz. Año tras año, cuando la familia subía a la casa del Señor para adorar, Penina aprovechaba para hacerle la vida aún más difícil. Esta constante provocación llevó a Ana a sumirse en la tristeza, llorando en silencio, incapaz de comer. Cada año, la familia de Elcaná iba al santuario para ofrecer sacrificios y adorar a Dios, en un lugar donde la presencia divina se manifestaba al pueblo, el tabernáculo. En uno de esos días de festividad, tras la comida en el santuario, Ana, con el alma llena de amargura y un corazón quebrantado, se levantó y se dirigió al tabernáculo. En ese espacio sagrado, sin hacer ruido, derramó su alma ante Dios, mientras las lágrimas caían de sus ojos y sus labios se movían en una oración silenciosa. El texto en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, nos dice que Ana, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente y hizo un voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón. Este momento de oración sincera marcó el comienzo de un cambio profundo en la vida de Ana, un cambio que no solo impactaría su vida, sino también la de todo Israel. El poder de una oración llena de fe y esperanza sería el inicio de la historia de Samuel, un hombre que desde su niñez se entregaría completamente a la voluntad de Dios y marcaría la historia de su nación de manera indiscutible. Su vida nos enseña que incluso en los momentos de desesperación, la fe en Dios puede transformar la realidad más adversa. Hannah, en ese momento de profunda angustia, prometió a Dios que si Él le concedía un hijo, lo dedicaría al servicio del Señor por el resto de su vida y nunca se cortaría su cabello. Este era un voto solemne. Si Dios le otorgaba un hijo, ella lo devolvería al tabernáculo para servirle, un compromiso que marcaba la total dedicación de su hijo a Dios desde su nacimiento. Este voto era claro y específico, y se reflejaba en el detalle de su cabello que nunca sería tocado por una cuchilla. Mientras Hannah oraba, el sacerdote Elí
Observaba desde su silla junto a la entrada del tabernáculo, viendo cómo sus labios se movían sin emitir sonido alguno. Elí, confundido, pensó que Hana estaba borracha, como leemos en 1 Samuel 1:14, donde le dice: «¿Hasta cuándo estarás ebria? Echa fuera el vino de ti». Hana, con respeto pero también firmeza, respondió en 1 Samuel 1:16: «No, mi señor, yo soy una mujer angustiada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una hija de Belial, pues de la abundancia de mi queja y de mi aflicción he hablado hasta ahora». Al escuchar las sinceras palabras de Hana, el corazón del sacerdote Elí se conmovió profundamente. Entonces, en 1 Samuel 1:17, él le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Este encuentro marcó un cambio significativo en el corazón de Hana. La Biblia nos dice en 1 Samuel 1:18 que tras recibir la bendición de Elí, ella se levantó, comió, y su rostro ya no estaba triste. La esperanza renació en su corazón, confiando en que Dios había escuchado su oración. A la mañana siguiente, la familia continuó con su adoración habitual y regresó a su hogar en Ramá. El texto continúa con sencillez en 1 Samuel 1:19, diciendo que Elcaná se unió a su mujer Ana, y el Señor se acordó de ella. En pocos meses, el anhelo de Hana se hizo realidad. Estaba embarazada. Cuando el niño nació, Hana le dio el nombre de Samuel, que significa escuchado por Dios o pedido a Dios, como ella misma explicó en 1 Samuel 1:20, diciendo: «Porque lo pedí al Señor». Durante los primeros años de Samuel, mientras aún estaba en la etapa de amamantar, Hana no subió con la familia a los sacrificios anuales al tabernáculo. Ella le dijo a su esposo en 1 Samuel 1:22: «Cuando el niño haya crecido, yo lo llevaré para que se presente ante el Señor y se quede allí para siempre». Este momento simboliza un acto de fe y obediencia inquebrantable. Hana estaba dispuesta a entregar lo más precioso que tenía, su hijo, como una ofrenda a Dios, confiando en que su vida de oración y sacrificio daría frutos eternos. El sacrificio de Hana no solo fue físico, sino también emocional. La alegría de haber recibido a Samuel fue seguida por la decisión de darle al Señor lo que más amaba. Un acto de obediencia que reflejaba su confianza en que Dios tiene un plan perfecto para cada vida. La dedicación de Samuel al servicio de Dios sería el inicio de una historia que impactaría a Israel de manera profunda, mostrando cómo una oración sincera y un corazón dispuesto pueden cambiar el curso de la historia. Cuando el niño ya estuvo lo suficientemente grande y después de haber sido destetado, Hana, fiel a su promesa, lo llevó a la casa del Señor en Silo, tal como había acordado con Elí. En este acto de obediencia y devoción, ella también llevó consigo un toro de 3 años, una medida de flor de harina y un odre de vino, como ofrenda de agradecimiento. Después de sacrificar el toro, presentaron al niño ante el sacerdote Elí. Y en ese momento, Hana, con el corazón lleno de gratitud y emoción, se dirigió a él en 1 Samuel 1:26-28, diciendo: «Oh Señor mío, vive tu alma. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por tanto, también yo lo dedico al Señor. Todos los días que viva, será del Señor». Con estas palabras, Hana expresó su profundo compromiso y sacrificio, reconociendo que su hijo ya no le pertenecía únicamente a ella, sino que era un regalo de Dios para su pueblo. En ese momento, ella dejó a su pequeño hijo en el tabernáculo del Señor, con el corazón lleno de amor, pero también de tristeza por la separación. Samuel, que no tenía más de 5 años, comenzaría su servicio en el templo.
bajo la tutela del sacerdote Elí. Aunque su madre seguramente experimentó un dolor profundo al dejarlo atrás, también sentía una gran satisfacción y alegría por haber cumplido con su promesa. La entrega de Samuel al servicio de Dios no solo era un acto de obediencia, sino también una muestra de fe y confianza en que el futuro de su hijo estaba en las manos del Creador. Hannah, con el corazón lleno de gratitud, adoró al Señor y expresó su agradecimiento en una hermosa oración que se encuentra en 1 Samuel 2:1-2. Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ríe de mis enemigos, porque me alegro en tu salvación. Este cántico de alabanza revela que Hannah comprendía que Dios había obrado un milagro en su vida, pero que ese milagro tenía un propósito mucho mayor que su propia felicidad personal. Hannah no solo agradecía a Dios por el hijo que le había dado, sino por el hecho de que su oración había sido escuchada y respondida de una manera asombrosa. A través de este acto de fe, ella entendió que Dios tenía un propósito divino para la vida de Samuel y que el niño sería una herramienta de transformación para el pueblo de Israel. A medida que Samuel crecía en el tabernáculo del Señor, bajo la guía del sacerdote Elí, comenzaba a aprender las tareas sagradas y a entender el llamado que Dios tenía para su vida. El pequeño Samuel no solo se formaba en el servicio a Dios, sino que su vida se estaba preparando para ser una de las más influyentes en la historia de Israel. A lo largo de los años, Samuel se convertiría en un líder sabio, un profeta fiel y el hombre que ungiría a los primeros reyes de Israel. Su formación comenzó en su niñez, cuando sus padres lo dedicaron a Dios, un acto de obediencia que se convertiría en la base para todo lo que Samuel lograría en su vida. Cada año, Hannah acudía al tabernáculo con su esposo para ofrecer el sacrificio anual, y con ello llevaba una pequeña túnica que ella misma había confeccionado para su hijo Samuel, como se nos narra en 1 Samuel 2:19, y su madre le hacía una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Este gesto de amor y dedicación de Hannah, al confeccionar cada año una prenda especial para su hijo, mostraba su constante vínculo con Samuel, a pesar de la distancia física. Cada vez que subían a Shiloh, Elí bendecía a Elcaná y a Hannah, y en 1 Samuel 2:20 le decía: «El Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor». En respuesta a la oración y dedicación de Hannah, Dios le concedió 3 hijos más y 2 hijas. Mientras tanto, Samuel crecía en gracia ante Dios y ante los hombres, un testimonio de la fidelidad y la obediencia de sus padres. Sin embargo, algo triste y preocupante sucedía en la casa de Elí. Aunque Samuel crecía bajo la tutela del sacerdote, los hijos de Elí, Ofni y Finees, no seguían los caminos de su padre. La Biblia los describe de manera contundente en 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, no conocían al Señor. Estos jóvenes sacerdotes abusaban de su posición y corruptamente deshonraban las ofrendas y sacrificios del pueblo. Cuando alguien venía a ofrecer un sacrificio, enviaban a un sirviente con un tenedor de 3 dientes para que mientras la carne se cocinaba, tomara lo que quisiera, llevándose todo lo que sacaba del caldero, una práctica completamente contraria a la ley de Moisés. La ley claramente especificaba qué partes de los sacrificios debían ser entregadas a los sacerdotes, pero estos hombres violaban la ley sin remordimiento, tal como nos dice en 1 Samuel 2:17. Y el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, pues los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Esta corrupción no solo afectaba las prácticas religiosas, sino que también dañaba la relación del pueblo con Dios, al interferir con la pureza de los sacrificios y la adoración.
Pero el pecado de los hijos de Elí no se limitaba a este robo. En 1 Samuel 2:22 se nos revela algo aún más grave. Y Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de reunión. Los hijos de Elí cometían un pecado aún más horrendo, pues no solo se aprovechaban de su poder en el templo para robar las ofrendas, sino que también deshonraban el santuario de Dios al tener relaciones ilícitas con las mujeres que servían en las puertas del tabernáculo. Esta conducta no solo era una transgresión moral, sino una ofensa directa a la santidad de las ceremonias religiosas. Elí, al enterarse de los actos impíos de sus hijos, les hizo un reproche en 1 Samuel 2:23-24. ¿Por qué hacéis estas cosas? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestro mal proceder. A pesar de las palabras de reprensión, Elí no pudo frenar el pecado de sus hijos, y la corrupción en la casa de Elí siguió creciendo, lo que llevaría a consecuencias devastadoras tanto para su familia como para la nación de Israel. Elí, al escuchar los informes sobre las malas acciones de sus hijos, les reprendió, pero su corrección no fue suficiente. En 1 Samuel 2:23-24, él les dijo: ¿Por qué hacéis tales cosas? Porque oigo de todo el pueblo vuestros malos proceder. No, hijos míos, pues no es buena la fama que oigo. Hacéis pecar al pueblo del Señor. A pesar de estas palabras de admonición, los hijos de Elí no prestaron atención a su reproche. Lo más alarmante es que aunque Elí reprendió a sus hijos, no tomó medidas firmes ni severas para detener su comportamiento impío. Como resultado, un hombre de Dios llegó con un mensaje severo para Elí, anunciando el juicio que recaería sobre su casa. En 1 Samuel 2:31-32 encontramos estas duras palabras: He aquí, vienen días en que cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Y verás aflicción en el tabernáculo, y en todo Israel nunca más habrá un anciano en tu casa. Este juicio sería una consecuencia directa de la corrupción que había invadido a la familia sacerdotal de Elí. Mientras la corrupción espiritual se expandía, Samuel, el joven que había sido dedicado al servicio del Señor, continuaba sirviendo con fidelidad en el tabernáculo. En 1 Samuel 3:1 leemos que el joven Samuel ministraba ante el Señor bajo la dirección de Elí. No obstante, en esos días, la palabra del Señor era rara y las visiones se habían hecho escasas, como nos relata la Biblia. En un tiempo de silencio espiritual y de falta de revelación divina, un evento trascendental cambiaría el curso de la historia de Israel. Una noche, mientras Elí ya estaba en cama y su vista se había deteriorado debido a su edad avanzada, Samuel también se acostó en el templo del Señor, cerca del arca de Dios. Era un momento tranquilo en el que la lámpara de Dios seguía encendida, simbolizando la presencia continua de Dios en medio de su pueblo. De repente, en medio de la quietud de la noche, el Señor llamó a Samuel. El joven, al escuchar su nombre, respondió rápidamente: «Aquí estoy», y corrió hacia Elí pensando que el sacerdote lo había llamado. Sin embargo, Elí le respondió: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel, confundido, regresó a su cama. Pero al poco tiempo, el Señor volvió a llamarlo. Samuel, sin comprender, volvió a ir corriendo a Elí, quien de nuevo le dijo que no lo había llamado. Este suceso se repitió por tercera vez, hasta que Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al joven Samuel. Fue entonces cuando Elí, comprendiendo la gravedad de la situación, instruyó a Samuel sobre cómo debía responder a la voz de Dios. En 1 Samuel 3:6 leemos que Samuel, al escuchar su nombre, respondió rápidamente: «Aquí estoy porque me has llamado». Pero Elí le respondió: «Hijo mío,
no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor, ni la palabra del Señor se le había revelado. Fue en la tercera ocasión que el Señor lo llamó, y Samuel, sin entender completamente, se levantó y fue a Elí, diciendo: «Aquí estoy, porque me has llamado». En ese momento, Elí comprendió que era el Señor quien estaba llamando al joven, y le indicó cómo debía responder: «Ve y acuéstate, y si te llama, dirás: Habla, Señor, porque tu siervo escucha». 1 Samuel 3:9. Samuel regresó a su lugar y se acostó. El Señor vino, se paró y llamó nuevamente a Samuel, como lo había hecho las veces anteriores. Samuel, con obediencia, respondió: «Habla, porque tu siervo escucha». Fue entonces cuando Dios reveló a Samuel un mensaje difícil, el juicio que caería sobre la casa de Elí. El Señor le dijo a Samuel en 1 Samuel 3:11-12: «He aquí, haré algo en Israel, que a todo el que lo oiga le zumban ambos oídos. En aquel día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado acerca de su casa, desde el principio hasta el fin». Samuel temía contarle a Elí lo que el Señor le había revelado, pero el sacerdote insistió. En 1 Samuel 3:17 le pidió que le contara toda la verdad. «Te ruego que no me escondas nada». Elí, al escuchar la terrible noticia, respondió con resignación, como lo vemos en 1 Samuel 3:18. «El Señor es el que haga lo que le parezca bien». Así comenzó el ministerio profético de Samuel. En 1 Samuel 3:19-20 leemos que Samuel creció y el Señor estaba con él, y no dejó que ninguna de sus palabras cayera a tierra. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. A medida que Samuel crecía, su palabra se extendió por todo Israel. La aparición de Dios en Silo y las revelaciones a Samuel se hicieron cada vez más conocidas, y el pueblo reconoció su autoridad y obediencia a Dios. Con el tiempo, la situación entre Israel y los filisteos se volvió cada vez más tensa. Los filisteos, un pueblo que habitaba la costa mediterránea, eran enemigos constantes de Israel. En esos días se desató la guerra. Los filisteos acamparon en Afec, mientras que Israel se apostó cerca de Ebenezer. Cuando ambos ejércitos se enfrentaron, Israel sufrió una derrota, perdiendo alrededor de 4,000 hombres en el campo de batalla. Al regresar al campamento, los ancianos de Israel se preguntaron en 1 Samuel 4:3: «¿Por qué nos ha golpeado hoy el Señor delante de los filisteos?». Desesperados por una solución, decidieron traer el arca del pacto de Dios desde Silo, creyendo que su presencia los salvaría de sus enemigos. El arca, que representaba la manifestación de la presencia de Dios, era el símbolo más sagrado para el pueblo de Israel. Por eso enviaron a Silo a buscarla, y junto con ella llegaron los hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando el arca llegó al campamento, todo Israel gritó con tal gozo que la tierra misma tembló. Al escuchar el ruido, los filisteos se asustaron, pues sabían que el arca del Señor había llegado al campamento. Exclamaron en 1 Samuel 4:7: «Dios ha venido al campamento. ¡Ay de nosotros!». Nunca sucedió algo así. Sin embargo, a pesar de su miedo, los filisteos se envalentonaron y se animaron mutuamente a luchar, como se lee en 1 Samuel 4:9. «Esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos. Sed hombres y pelead». La batalla fue feroz y la derrota para Israel fue devastadora. En 1 Samuel 4:10 se dice: «Israel fue derrotado y huyó cada uno a su tienda, y fue una gran mortandad, pues cayeron 30,000 hombres de a pie de Israel». Pero lo peor de todo fue que, como nos dice 1 Samuel 4:11, el arca de Dios fue tomada, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, murieron. La profecía contra la casa de Elí comenzó a cumplirse.
un hombre de Benjamín, corriendo desde el campo de batalla hacia Silo, con sus ropas rasgadas y tierra sobre su cabeza, llegó con la triste noticia. Elí, que ya tenía 98 años y estaba ciego, estaba sentado junto al camino esperando noticias, pues su corazón temía por el arca de Dios. Cuando el mensajero le trajo la noticia, la ciudad entera lloró. Al escuchar sobre la derrota, la muerte de sus hijos y la captura del arca, Elí cayó de su silla, se rompió el cuello y murió, pues era un hombre de edad avanzada y su corazón no pudo soportarlo. Había juzgado a Israel durante 40 años. El dolor de la captura del arca también llegó a la esposa de Finés, que estaba embarazada y a punto de dar a luz. El sufrimiento la hizo entrar en trabajo de parto, y mientras moría, las mujeres que la atendían intentaron consolarla, diciéndole que había dado a luz a un hijo. Pero ella no respondió, y en cambio nombró a su hijo Icabod, que significa sin gloria, diciendo en 1 Samuel 4:22, la gloria de Israel ha partido, porque el arca de Dios ha sido tomada. Así, la tragedia de la familia de Elí culminaba y la nación de Israel enfrentaba una profunda crisis. Después de que los filisteos tomaron el arca de Dios y la trasladaron desde Ebenezer hasta Asdod, la colocaron en el templo de su dios Dagón, junto a su imagen. Sin embargo, a la mañana siguiente encontraron a la estatua de Dagón caída, con su rostro en el suelo, postrada ante el arca del Señor. Decidieron colocarla nuevamente en su lugar, pero al día siguiente la encontraron otra vez caída, esta vez con su cabeza y manos cortadas, tiradas bajo el umbral, dejando solo el tronco de la estatua. Este extraño acontecimiento fue una señal del juicio de Dios sobre los filisteos. En 1 Samuel 5:6 leemos: la mano del Señor fue pesada sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Al ver esta devastadora plaga, los habitantes de Asdod decidieron mover el arca a Gat, otra ciudad filistea, pero allí también sufrieron severas consecuencias, con una gran matanza y la aflicción de tumores en hombres y mujeres. Desesperados, los filisteos enviaron el arca a Ecrón, pero los habitantes de Ecrón, al ver el arca, llegaron a exclamar en 1 Samuel 5:10, el arca del Dios de Israel ha venido a nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. El pánico se apoderó de la ciudad, y la mano de Dios también se desató sobre ellos, causando más muertes y el sufrimiento de tumores en muchos. Después de 7 meses de aflicción, los filisteos convocaron a sus sacerdotes y adivinos, preguntándoles en 1 Samuel 6:2, ¿qué haremos con el arca del Señor? Haznos saber cómo debemos devolverla a su lugar. Los sacerdotes aconsejaron que no enviaran el arca vacía, sino que la enviaran con una ofrenda de culpabilidad: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, de acuerdo con el número de los príncipes filisteos, ya que una plaga terrible había caído sobre ellos y sus líderes. Así, los filisteos prepararon un carro nuevo, y sobre él pusieron 2 vacas jóvenes que nunca habían llevado yugo. Ataron a las vacas al carro y metieron a sus terneros en casa, asegurándose de que las vacas fueran las únicas que tiraran del carro. Colocaron el arca y una caja con los artículos de oro como ofrenda de pecado en el carro. Las vacas avanzaron por el camino directo hacia Bet-Semes, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, mientras los príncipes filisteos las seguían hasta la frontera de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes, que estaban labrando el trigo en el valle, alzaron la vista y vieron el arca y se alegraron mucho de verla. El carro llegó al campo de Josué, en Bet-Semes, y se detuvo junto a una gran piedra. Allí, los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que la acompañaba, y las colocaron sobre aquella gran piedra. Los hombres de Bet-Semes
ofrecieron sacrificios y holocaustos al Señor ese día en señal de agradecimiento. Sin embargo, algunos de los hombres de Bet-Semes cometieron un grave error al mirar dentro del arca del Señor, algo que estaba prohibido. Como consecuencia de su desobediencia, Dios castigó a 70 hombres, quienes fueron muertos. El pueblo se lamentó profundamente por la gran mortandad que ocurrió, y exclamaron en 1 Samuel 6:20, ¿quién podrá estar delante del Señor, este Dios santo? Ante este terrible castigo, decidieron enviar mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim para que se llevaran el arca del Señor. Los hombres de Kiriat Jearim llegaron a recibir el arca del Señor, tal como lo habían solicitado, y la trasladaron a la casa de Abinadab, que se encontraba en una colina. Allí dedicaron a su hijo Eleazar para que guardara el arca. Durante mucho tiempo, el arca permaneció en esa casa, específicamente por un total de 20 años. Durante ese largo periodo, toda la casa de Israel lamentaba y buscaba al Señor con corazones sinceros. En este contexto, Samuel se levantó para hablar a todo el pueblo de Israel, diciéndoles en 1 Samuel 7:3, «Si de todo corazón os volvéis al Señor, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y las Astarot, y preparad vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos». El pueblo, con un espíritu de arrepentimiento, respondió positivamente, como leemos en 1 Samuel 7:4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y las Astarot, y sirvieron solo al Señor. Ante esta disposición del pueblo, Samuel convocó a toda la nación de Israel a Mizpa para orar juntos al Señor. En ese lugar, el pueblo confesó su pecado, como se narra en 1 Samuel 7:6. Contra el Señor hemos pecado. En Mizpa, Samuel actuó como mediador entre Dios y el pueblo, ejerciendo su papel de juez y líder espiritual. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, sus príncipes marcharon contra Israel con la intención de atacarlos. Los israelitas, al ver el ejército filisteo acercándose, se llenaron de miedo y pidieron a Samuel que no dejara de clamar a Dios por ellos, como lo expresa 1 Samuel 7:8. No ceses de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que nos salve de la mano de los filisteos. En respuesta a su clamor, Samuel tomó un cordero recién nacido y lo ofreció entero como holocausto al Señor, clamando por la liberación de Israel. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos llegaron al campamento para luchar contra Israel, pero el Señor respondió de manera poderosa. En 1 Samuel 7:10 leemos que el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los aterrorizó, y fueron derrotados ante Israel. La intervención divina fue tan contundente que los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos, derrotándolos bajo Bet-car. En ese momento de victoria, Samuel tomó una piedra y la levantó como monumento, llamándola Ebenezer, que significa piedra de ayuda, y dijo en 1 Samuel 7:12, «Hasta aquí nos ha ayudado el Señor». Con esta señal de gratitud, Israel reconoció que la ayuda de Dios había sido su fortaleza. Los filisteos fueron sometidos y no regresaron a invadir el territorio de Israel durante los días de Samuel. Además, las ciudades que los filisteos habían capturado desde Ecrón hasta Gat fueron restauradas a Israel, y se estableció una paz duradera entre Israel y los amonitas. A lo largo de su vida, Samuel juzgó a Israel con sabiduría. Viajaba anualmente por las ciudades clave de Israel, como Betel, Gilgal y Mizpa, donde ejercía su función como juez, guiando al pueblo según la voluntad de Dios. Tras cada viaje, regresaba a su casa en Ramá, donde también continuaba su labor de juicio. En Ramá,
Samuel construyó un altar al Señor, estableciendo un centro de adoración en su propia ciudad, consolidando su papel no solo como líder espiritual y juez, sino también como un símbolo de unidad y obediencia a Dios para todo Israel. Samuel representaba la autoridad divina entre el pueblo de Israel. Su circuito anual de juicio aseguraba que la justicia estuviera disponible para todos los israelitas independientemente de su ubicación. En 1 Samuel 7:17 se menciona que Samuel juzgaba a Israel todos los días de su vida y cada año recorría Betel, Gilgal y Mizpa, juzgando a Israel en todos esos lugares. Luego regresaba a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Además, allí construyó un altar al Señor, estableciendo un centro de adoración en su propia ciudad. Bajo el liderazgo de Samuel, Israel experimentó una profunda reforma espiritual. El pueblo abandonó los ídolos y regresó a adorar solo al Señor. Esta renovación espiritual comenzó cuando Samuel exhortó al pueblo en 1 Samuel 7:3. Si con todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y las Astarot, y preparad vuestro corazón al Señor, y servid solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Los israelitas respondieron positivamente a este llamado, y como nos relata la Biblia en 1 Samuel 7:4, quitaron a los Baales y las Astarot y sirvieron solo al Señor. Esta renovación espiritual fue sellada en una solemne asamblea en Mizpa, donde, según 1 Samuel 7:6, sacaron agua y la derramaron delante del Señor, y ayunaron aquel día y dijeron: «Contra el Señor hemos pecado». El derramamiento de agua simbolizó el arrepentimiento sincero del pueblo, mientras que el ayuno mostró su humildad ante Dios. Samuel actuó como intercesor ante el Señor, intercediendo por el pueblo y ayudando a restaurar la verdadera adoración. Este retorno a la adoración genuina marcó un punto de inflexión en la historia de Israel. Las victorias militares no tardaron en llegar. Después de la batalla de Ebenezer, en la que Dios intervino directamente con un gran trueno que aterrorizó a los filisteos, Israel pudo recuperar sus territorios, como se lee en 1 Samuel 7, 13, 14. Así los filisteos fueron sometidos y no volvieron a entrar en el territorio de Israel durante los días de Samuel. La mano del Señor fue contra los filisteos durante todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían arrebatado de Israel, desde Ecrón hasta Gat, fueron restauradas a su pueblo, lo que permitió que Israel recuperara su independencia y seguridad. La paz se extendió no solo con los filisteos, sino también con otros pueblos cercanos. En 1 Samuel 7:14 se lee: «Hubo paz entre Israel y los amonitas». Este periodo de victorias militares permitió que Israel floreciera bajo el liderazgo de Samuel. Durante el tiempo en que Samuel juzgó a Israel, el país disfrutó de estabilidad política y espiritual. Su liderazgo combinaba la autoridad judicial, la dirección espiritual y la guía militar cuando era necesario. Como el último de los jueces, Samuel representó el punto culminante de ese tipo de gobierno. Su influencia fue tan grande que incluso después del establecimiento de la monarquía, Samuel continuó siendo una figura respetada y consultada tanto por el pueblo como por el rey. Su vida ejemplar, dedicada al servicio de Dios y de Israel desde su niñez, le valió el respeto de toda la nación. Con el paso de los años, Samuel envejeció y su cabello se volvió blanco, testigo de una vida dedicada a servir a Dios y a juzgar a Israel con justicia. Sintiendo el peso de los años, decidió nombrar a sus hijos como jueces para continuar su trabajo. En 1 Samuel 8, 1, 2 se nos dice: «Aconteció que cuando Samuel envejeció, hizo a sus hijos jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel.
y el nombre del segundo, Abías, fueron jueces en Berseba. Samuel esperaba que sus hijos siguieran su ejemplo, pero lamentablemente no fue así. Pronto quedó claro que Joel y Abías no tenían la integridad de su padre. La Biblia nos muestra en 1 Samuel 8:3 que sus hijos no anduvieron en sus caminos, sino que se inclinaron tras la avaricia y tomaban sobornos y pervertían el derecho. La corrupción de los hijos de Samuel causó una crisis en Israel. Los ancianos del pueblo, preocupados por el futuro, se reunieron y fueron a ver a Samuel en Ramá. En 1 Samuel 8:4-5 leemos: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel a Ramá y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, ahora pon un rey sobre nosotros para que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esta solicitud disgustó profundamente a Samuel, ya que no solo era un rechazo a sus hijos, sino también un cambio radical en la forma en que Israel había sido gobernado desde que salieron de Egipto. Siempre había sido Dios quien levantaba jueces para liberar y guiar a su pueblo. Ahora querían un rey humano, como las naciones paganas que los rodeaban. Con un corazón pesado, Samuel hizo lo que siempre hacía en tiempos de crisis: oró al Señor. En 1 Samuel 8:6 leemos: Pero esta palabra que dijeron, dadnos un rey para que nos juzgue, no le agradó a Samuel, y oró a Jehová. La respuesta de Dios reveló algo sorprendente. En 1 Samuel 8:7, Dios le dijo a Samuel: Escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. El deseo de un rey humano reflejaba un rechazo más profundo del reinado directo de Dios sobre el pueblo. A pesar de esto, Dios instruyó a Samuel a advertirles sobre las consecuencias de tener un rey. Samuel debía explicarles claramente lo que significaba vivir bajo un monarca humano. En 1 Samuel 8:9 leemos: Ahora pues, escucha su voz, pero dales una solemne advertencia y explícales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Samuel obedeció y explicó a la gente las implicaciones completas de su solicitud. Les advirtió que el rey tomaría a sus hijos para sus ejércitos y a sus hijas para su servicio. Les dijo en 1 Samuel 8:11-17: Este será el trato que hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los hará servir en sus carros y en sus jinetes, y correrán delante de su carroza. También tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y amasadoras, y tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos, y vosotros seréis sus siervos. Samuel les advirtió que, al final, clamarían por su rey, pero que el Señor no respondería. A pesar de esta advertencia clara, el pueblo se mantuvo firme en su solicitud. En 1 Samuel 8:19-20 leemos: Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijeron: No, sino que habrá un rey sobre nosotros, para que nosotros también seamos como todas las naciones, y nuestro rey nos juzgue, y salga delante de nosotros, y haga nuestras guerras. Samuel escuchó sus palabras y las repitió ante el Señor. La respuesta divina fue clara en 1 Samuel 8:22. Escucha su voz y pon rey sobre ellos. Mientras Samuel buscaba al hombre que Dios había elegido para ser el rey, en la tierra de Benjamín vivía un joven llamado Saúl, hijo de Cis, un hombre de buena posición. La Biblia describe a Saúl en 1 Samuel 9:2 como joven y hermoso. No había entre los hijos de Israel otro más hermoso que él. Desde los hombros hacia arriba sobresalía más que cualquiera del pueblo. Un día, las asnas de Cis se perdieron, y él envió a su hijo Saúl con un siervo para buscarlas. Tras recorrer varios lugares sin encontrarlas, llegaron a la tierra de Suf. Saúl, cansado de la búsqueda infructuosa, le dijo a su siervo en 1 Samuel 9:5:
Volvamos, para que no se preocupe mi padre más por las asnas que por nosotros. Pero el siervo recordó que en esa ciudad vivía un hombre de Dios respetado, cuyas palabras siempre se cumplían. Le sugirió a Saúl que consultaran al profeta sobre las asnas perdidas. En 1 Samuel 9:6 leemos: «He aquí, en esta ciudad hay un hombre de Dios, y es un hombre de renombre. Todo lo que dice siempre se cumple. Vamos allá. Quizá nos dará alguna pista sobre el viaje que hemos emprendido». Decidieron buscar al vidente sin saber que este hombre era Samuel y que este encuentro cambiaría el curso de la historia de Israel para siempre. Mientras Saúl y su siervo buscaban al profeta, no tenían idea de que Samuel sería el instrumento elegido por Dios para ungirlo como el primer rey de Israel, iniciando así una nueva era para la nación. Mientras subían por la colina de la ciudad, encontraron a unas jóvenes que salían a sacar agua y les preguntaron por el vidente. Ellas les dijeron que se apresuraran, porque Samuel acababa de llegar a la ciudad para presidir un sacrificio. Lo que Saúl no sabía era que, el día anterior, Dios ya le había revelado a Samuel la llegada de Saúl. En 1 Samuel 9:15-16 se dice: «Un día antes de que Saúl viniera, el Señor había revelado al oído de Samuel diciendo: Mañana a estas horas te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Él salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he mirado a mi pueblo, pues su clamor ha llegado a mí». Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le confirmó: «Este es el hombre de quien te hablé. Él gobernará sobre mi pueblo». Saúl se acercó a Samuel en la puerta y le preguntó dónde vivía el vidente, sin saber que estaba hablando con él mismo. Samuel respondió identificándose y le dijo algo sorprendente: «Soy el vidente. Sube antes de mí al lugar alto y come conmigo hoy, y mañana te enviaré y te declararé todo lo que está en tu corazón. En cuanto a las asnas que perdiste hace 3 días, no te preocupes por ellas, porque ya han sido encontradas». Luego, Samuel le dijo algo que dejó a Saúl perplejo, como vemos en 1 Samuel 9:20: «¿Y para quién es todo lo deseable en Israel, sino para ti y para la casa de tu padre?» Saúl respondió humildemente en 1 Samuel 9:21: «¿No soy yo hijo de Benjamín, de la tribu más pequeña de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has hablado así?» Samuel llevó a Saúl y a su siervo al lugar del sacrificio, les dio un lugar destacado entre los invitados y les ofreció la mejor porción, la cual había sido reservada especialmente para Saúl. A la mañana siguiente, al amanecer, Samuel llamó a Saúl al tejado y le pidió que enviara a su siervo por delante para que pudieran estar a solas. Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó, diciendo en 1 Samuel 10:1: «¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel?». Para confirmar que esta unción realmente venía de Dios, Samuel le dio a Saúl 3 señales que ocurrirían ese mismo día. En 1 Samuel 10:2-3 le dijo: «Hoy, después de haberte apartado de mí, encontrarás a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel, los cuales te dirán que las asnas que fuiste a buscar ya han sido encontradas. De allí irás más lejos y llegarás al árbol de Tabor, donde 3 hombres se te encontrarán subiendo a Betel y te saludarán». Luego en 1 Samuel 10:5, Samuel le profetizó que al llegar a la colina de Dios encontraría una compañía de profetas, y el Espíritu del Señor vendría sobre él con poder y comenzaría a profetizar junto con ellos. Cuando esto sucedió, las personas se asombraron y dijeron en 1 Samuel 10:11: «¿Qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿También entre los profetas?». Después de estos eventos, Samuel convocó al pueblo en Mizpa para presentar públicamente al rey que Dios había elegido.
Allí les recordó cómo Dios los había liberado de Egipto y de todos sus enemigos, y cómo ahora, al pedir un rey, habían rechazado a Dios. En 1 Samuel 10:19, Samuel les dijo: «Pero hoy habéis rechazado a vuestro Dios, que os salva de todas vuestras angustias y tribulaciones, y habéis dicho: no, sino que pon un rey sobre nosotros». Samuel hizo que todas las tribus de Israel se acercaran, y la tribu de Benjamín fue elegida. De la familia de Matri fue elegido Saúl, hijo de Cis, pero cuando buscaron a Saúl no pudieron encontrarlo. Saúl, abrumado por la responsabilidad, se había escondido entre el equipaje. El Señor reveló dónde estaba y lo trajeron ante el pueblo. Cuando Saúl apareció, destacó por encima de todos, y Samuel dijo en 1 Samuel 10:24: «¿Habéis visto al que el Señor ha elegido, que no hay nadie como él entre todo el pueblo?» El pueblo exclamó con alegría: «¡Viva el rey!». Aunque la mayoría aceptó a Saúl con entusiasmo, algunos lo despreciaron, diciendo en 1 Samuel 10:27: «¿Cómo nos salvará este?». Sin embargo, Saúl mostró prudencia en sus primeros momentos como rey. Poco después, Saúl tuvo la oportunidad de demostrar su valía como líder. Nahash, el amonita, se levantó contra Jabes de Galad y lo sitió. Los habitantes pidieron un pacto, pero Nahash impuso una condición humillante. En 1 Samuel 11:2 dijo: «De esta manera haré pacto con vosotros, que os saque el ojo derecho a cada uno de vosotros, y ponga esta afrenta sobre todo Israel». Cuando Saúl escuchó esto, el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre él. Tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos y envió los trozos por todo Israel con un mensaje amenazante: «Así se hará con los bueyes de cualquiera que no salga a seguir a Saúl y a Samuel». El resultado fue impresionante. 330,000 hombres se reunieron para la batalla. Saúl organizó el ejército, atacó el campamento amonita al amanecer y obtuvo una victoria rotunda. Los amonitas fueron completamente derrotados. Esta victoria consolidó el liderazgo de Saúl, y el pueblo emocionado sugirió en 1 Samuel 11:12: «¿Quiénes son los que dijeron que Saúl no reinaría sobre nosotros? Traedlos, para que los matemos». Sin embargo, Saúl mostró misericordia, diciendo en 1 Samuel 11:13: «No morirá ninguno de ellos hoy, porque hoy el Señor ha dado salvación a Israel». Saúl aprovechó este momento de unidad para convocar al pueblo a Gilgal, donde renovaron el reino y ofrecieron sacrificios de paz. Allí, Saúl fue confirmado como rey ante todo Israel. Comenzó su reinado con buen pie, pero pronto comenzaron los problemas. Después de 2 años como rey, la amenaza filistea se intensificó, y un destacamento filisteo atacó y tomó Gebe, lo que desató la ira de los filisteos. Saúl reunió al pueblo en Gilgal mientras los filisteos acamparon en Masfa con un ejército enorme, y el pueblo de Israel se llenó de terror. Muchos se escondieron en cuevas, rocas, pozos y cisternas, mientras que otros huyeron al otro lado del Jordán. Los que permanecieron con Saúl temblaban de miedo. Samuel le había instruido a Saúl que lo esperara 7 días en Gilgal para ofrecer sacrificios y recibir instrucciones. Saúl esperó los 7 días, pero al ver que Samuel no llegaba y que el pueblo comenzaba a dispersarse, tomó una decisión apresurada de ofrecer él mismo el holocausto, a pesar de no ser sacerdote. Justo cuando terminó de ofrecer el sacrificio, Samuel llegó. Saúl salió a su encuentro, pero Samuel le preguntó: «¿Qué has hecho?». 1 Samuel 13:11. Saúl intentó justificarse: «Vi que el pueblo se me iba, y que no llegaste dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Masfa. Pensé: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he buscado el favor del Señor. Por eso me armé de valor y ofrecí el holocausto».
La respuesta de Samuel fue severa, como se lee en 1 Samuel 13:14. Has hecho neciamente, no has guardado el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había mandado. Porque ahora el Señor habría afianzado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un hombre conforme a su corazón, y lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Esta fue la primera gran reprensión de Samuel a Saúl. A pesar de las difíciles circunstancias, Saúl debió haber obedecido plenamente y esperado a Samuel. Su impaciencia y falta de confianza en Dios revelaron una falla fundamental en su carácter. A pesar de este fracaso, Dios le dio a Saúl otra oportunidad. Años después, Samuel llegó a Saúl con un mensaje directo de Dios en 1 Samuel 15:1-3. El Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Ahora escucha las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: castigaré lo que Amalec hizo a Israel al oponerse en su camino cuando subió de Egipto. Ve ahora y destruye a Amalec y destruye todo lo que tienen. No los perdones. Mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden fue clara y específica. Saúl reunió a su ejército y atacó a los amalequitas, derrotándolos desde Havilá hasta Shur. Sin embargo, en 1 Samuel 15:9 leemos que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas y de los bueyes, los animales engordados, los carneros y todo lo bueno, y no lo destruyeron, pero todo lo que era vileza y lo despreciable destruyeron. Dios vio esta desobediencia y habló a Samuel, diciendo en 1 Samuel 15:11, me arrepiento de haber constituido a Saúl rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel pasó la noche clamando al Señor. A la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Al encontrarlo, Saúl lo saludó con confianza, diciendo, bendito seas por el Señor, he cumplido la palabra del Señor. Samuel respondió con una pregunta directa. ¿Qué es este balido de ovejas y el mugir de los bueyes que oigo con mis oídos? 1 Samuel 15:14. Saúl intentó justificarse, culpando al pueblo, diciendo que habían reservado lo mejor para el Señor. Pero Samuel fue directo al corazón del problema en 1 Samuel 15:22-23. El Señor se complace más en el obedecer que en los sacrificios y en prestar oído que en la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de la adivinación y la obstinación es como la idolatría y la hechicería. Porque tú has desechado la palabra del Señor, Él te ha desechado a ti para que no seas rey. Solo entonces Saúl reconoció su pecado, pero ya era demasiado tarde. Samuel le anunció en 1 Samuel 15:28. Hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, mejor que tú. Samuel se dio la vuelta para irse, pero Saúl lo agarró del borde de su manto. Samuel, viendo esto como una señal, dijo en 1 Samuel 15:27-28, el Señor ha arrancado hoy el reino de Israel de ti y se lo ha dado a tu prójimo, mejor que tú. Aunque Samuel accedió a acompañar a Saúl a adorar al Señor una vez más, la relación entre ellos estaba irreparablemente dañada. La desobediencia de Saúl había despojado al reino de su estabilidad y Dios ya había elegido a otro para ocupar su lugar. Después del rechazo de Saúl, el Señor envió a Samuel en una misión secreta, pero crucial. En 1 Samuel 16:1 leemos, el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo lamentarás a Saúl, habiendo yo lo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel temía que, si Saúl descubría esta misión, lo mataría.
Pero el Señor le dio un plan para disfrazar el propósito verdadero de su viaje, indicándole que llevara una ternera para ofrecer un sacrificio. Cuando Samuel llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro temerosos, preguntándole si venía en paz. Samuel los tranquilizó y les invitó al sacrificio, santificando especialmente a Isaí y a sus hijos para esta ocasión. Al ver a Eliab, el hijo mayor de Isaí, Samuel pensó que seguramente él era el elegido del Señor, impresionado por su apariencia. Pero en 1 Samuel 16:7 encontramos una de las lecciones más profundas de la Biblia. Pero el Señor dijo a Samuel: «No mires a su apariencia ni a la altura de su estatura, porque yo lo he desechado». Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 7 de los hijos de Isaí pasaron ante Samuel, pero el Señor no había elegido a ninguno de ellos. Samuel le preguntó a Isaí si esos eran todos sus hijos, y él respondió que faltaba el más joven, que estaba cuidando las ovejas. Samuel le pidió que lo llamara, diciendo que no se sentarían a la mesa hasta que él llegara. Cuando David entró, el Señor le dijo a Samuel en 1 Samuel 16:12, «Levántate, úngelo, porque este es». Es significativo que esta unción se realizara en secreto, a diferencia de la unción pública de Saúl. Después de estos eventos, Samuel regresó a Ramá, donde estableció y lideró grupos conocidos como las escuelas de los profetas. En 1 Samuel 19:20 se menciona que Saúl envió mensajeros para traer a David, pero al llegar al lugar donde estaban Samuel y los profetas, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y comenzaron a profetizar, lo que mostró la autoridad y el respeto que Samuel seguía inspirando. Estas escuelas eran comunidades donde los jóvenes se formaban en el conocimiento de la ley, la música sagrada y la profecía. Samuel, con su vasta experiencia y sabiduría, preparó a la siguiente generación de líderes espirituales para Israel, lo que constituyó una parte importante de su legado. La última interacción significativa entre Samuel y Saúl ocurrió cuando Saúl perseguía a David. Buscando refugio, David huyó a Ramá, donde estaba Samuel, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Juntos fueron a Naot para esconderse. Cuando Saúl se enteró, envió mensajeros para capturar a David, pero algo extraordinario ocurrió. Cuando los mensajeros llegaron, el Espíritu de Dios se apoderó de ellos y comenzaron a profetizar. Saúl envió más mensajeros 2 veces más, con el mismo resultado. Finalmente Saúl decidió ir personalmente a Ramá. En 1 Samuel 19:24 leemos que el Espíritu de Dios vino sobre él también, y caminó y profetizó hasta que llegó a Naot. Allí, Saúl también se despojó de sus ropas y profetizó, mostrando cómo, a pesar de su rechazo por parte de Dios, aún podía ser usado por él para cumplir sus propósitos. Este episodio reveló que, aunque Saúl había sido rechazado, Dios seguía siendo soberano y podía usar incluso a un rey desobediente para sus fines. También demostró el profundo respeto que Samuel aún inspiraba, ya que ni siquiera Saúl se atrevió a hacerle daño mientras profetizaba en su presencia. El tiempo de Samuel en la tierra estaba llegando a su fin. En 1 Samuel 25:1 se menciona su muerte. Samuel murió, y todo Israel se reunió y lloró por él, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Su muerte marcó el fin de una era. Todo Israel se unió en lamento, mostrando el profundo respeto y amor que sentían por él. David, al enterarse de su muerte, se trasladó al desierto de Parán, posiblemente sintiendo que había perdido a uno de sus grandes protectores y mentores. Pero la historia de Samuel no terminó con su muerte. Años después, en uno de los episodios más extraños de la Biblia, Saúl, desesperado ante una batalla inminente contra los filisteos y abandonado por Dios, fue a consultar a una médium en Endor para invocar el espíritu de Samuel.
Cuando la médium realizó su ritual, se asustó al ver realmente a Samuel, lo que indicó que esto no era algo habitual en sus sesiones. En 1 Samuel 28:12 leemos: «Y cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz, y la mujer habló a Saúl diciendo: ¿Por qué me has engañado? Porque tú eres Saúl». Samuel apareció y habló a Saúl por última vez, y su mensaje fue duro, pero verdadero. En 1 Samuel 28:16-19 le dijo: «¿Por qué me consultas, si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? El Señor entregará a Israel también en tus manos, y mañana tú y tus hijos estaréis conmigo». La profecía se cumplió al día siguiente, cuando Saúl y sus hijos murieron en la batalla contra los filisteos, lo que puso fin al primer reinado de Israel y allanó el camino para que David, el hombre conforme al corazón de Dios, asumiera el trono. Así terminó la vida terrenal de Samuel, pero su legado vivió, ya que fue el último de los jueces, el primer profeta de la era monárquica y el hombre que ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Samuel dejó una huella imborrable en la historia de su nación, siendo un puente entre la era de los jueces y la monarquía, guiando a Israel en una de sus transiciones más importantes con sabiduría, fidelidad y obediencia a Dios.